Bienvenidos una vez más al podcast oficial de Clínica Veterinaria Argos. Presentamos el quinto capítulo ya de esta serie de podcast que estamos grabando y esta vez tenemos cambio de equipo. Emilio repite por quinta vez. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pero tenemos también a Amaya Noguerón. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Bueno, esta vez vamos a hablar sobre fisioterapia, recuperación de lesiones en mascotas, sobre todo en perros y gatos. Y como hemos hecho en el resto de capítulos, la idea es que al final resolvamos dudas. Esas personas que tienen mascotas en casa y que en un momento dado un perro puede sufrir un accidente y les pueden surgir dudas, ¿no? Sobre cómo actúo ahora como dueño de esa mascota, qué tengo que hacer, qué va a pasar cuando los lleve al veterinario. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente el proceso de fisioterapia para mascotas y en qué se podría diferenciar, por hacernos una idea rápida, de una fisioterapia para una persona? A ver, Amaya, que es la especialista de la clínica, te lo va a responder mucho mejor que yo. Nada, a ver, en principio la fisioterapia que hacemos nosotros, sobre todo aquí a nivel de Albacete y a nivel global, lo que intentamos es dar, en base a unos exámenes y unas valoraciones funcionales que hacemos al paciente, individualizado, un tratamiento indicado para cada caso en particular. Entonces tratamos diferentes causas, o sea, nos pueden venir, sobre todo, me imagino a lo mejor ahora lo hablaremos, pero lo más común que podemos hacer, que solemos hacer aquí en Albacete, son problemas degenerativos, problemas neurológicos, postquirúrgicos. Entonces, a diferencia un poquito también de la humana, claro, nosotros cuando vamos a cualquier médico podemos hablar y expresarnos qué es lo que nos pasa. Efectivamente. Nosotros aquí lo tenemos un poquito más complicado. Claro. Nos tenemos que fijar, al igual que los propietarios, muchas veces, sobre todo la osteoartrosis, que es una patología muy, muy frecuente y hay veces poco valorada, muchos propietarios vienen diciendo que el animal no tiene dolor porque no hablan. Entonces, si ellos hablaran, no podrían decir mucho más. Nos tenemos que fijar en cosas diferentes a la humana. Cambios de comportamiento del animal, cambios de expresión, que a lo mejor no aguanten igual el paseo, que no salten como saltaban, en cosas así. Es un poquito más minucioso. Claro, entiendo que al final es una labor tanto del dueño como del veterinario el descubrir si realmente el posible cambio de actitud o del comportamiento de una mascota viene de un problema que necesite un tratamiento o una sesión de fisioterapia o de rehabilitación, o viene de otro tipo de enfermedad, como pueda ser, por ejemplo, en un gato que tenga estrés, que lo hablábamos el otro día en otro de los podcasts, ¿no? Eso es. Es quizá lo más importante la valoración, tanto por el propietario más que quizá por nosotros, porque nosotros lo vemos 15, 20 minutos, media hora en consulta, pero sobre todo por valorar el propietario, pues eso, si anda menos, si salta menos, si se mueve menos, tiene reticencias a coger ciertas posturas que en casa antes hacía. Entonces, pues la labor de Amaya en este caso, que es la que hace la rehabilitación, es pues escarbar un poquito e ir sacándole esa información al propietario, que al final es lo que nos dice un poco el problema donde puede estar radicado. Y me surge una duda, acabas de decir una cosa, Emilio. Entiendo que no hablamos solo de perros y gatos, ¿no? Cuando hablamos de un proceso de rehabilitación o de un tratamiento de fisioterapia, ¿esto se abre a otro tipo de animales o de mascotas? Sí, claro. Sobre todo en équidos, en caballos se hace mucho. Lo que pasa es que aquí en Albacete nosotros lo que tratamos son perros y gatos, son pequeños. Vale. Pero podría abrirse a cualquier... Podría abrirse a cualquier rama. Claro. Sí, de hecho hay compañeros fuera de Albacete que tratan rehabilitación de ciertas patologías en animales exóticos. Lo que pasa es que aquí, bueno, ya digo, claro, Amaya, que es la que se encarga del tema, lo tenemos más focalizado en perros y gatos. Y entiendo que, igual que lo hemos comentado en otros capítulos, habrá, entiendo, una serie de lesiones o patologías más comunes, ¿no? En perros serán unas, en gatos serán otras, pero ¿sabéis más o menos cuáles son ese top 3 de patologías o problemas que suelen tener los perros y los gatos? Yo pienso que por encima de todas la osteoartrosis es, vamos, igual que en humana. A partir de una cierta edad, tanto perros como gatos, es la patología que más les afecta.
Creo que después quizá podrían ser los problemas posquirúrgicos, ¿no? Sí, tanto ortopédicos como neurológicos. Y pues quizá en un tercer plano a lo mejor hernias o protusiones discales que producen problemas de marcha o de locomoción. Ahora que sabemos más o menos que suelen ser o cuestión de edad o cuestión de, oye, he pasado por un proceso quirúrgico, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento decidís, oye, sí, aquí hace falta unas sesiones de rehabilitación, o simplemente es el paso de la edad y no podemos hacer mucho? No sé, ¿cómo se valora todo eso? Porque tengo muchísima curiosidad, ya como posible dueño de una mascota, en qué momento, por ejemplo, si mi perro se está haciendo mayor y empieza a tener dolencias, yo debería decir, oye, pues a lo mejor lo que necesito es llevarlo a que le hagan rehabilitación. A ver, en principio, normalmente aprovechando pues siempre las vacunas o una revisión anual que se les suele hacer, pues se intenta valorar un poquito el estado general del animal, y evidentemente siempre se valora un poco la locomoción, los rangos articulares, si hay dolor, pues preguntas un poquito, si tiene problemas de marcha, intenta fijarte un poquito en la consulta cómo se desplaza el animal, y en base a eso, pues en principio, si ya vas viendo que hay algún problema, pues ya le planteas al propietario pues radiografías, un examen más en profundidad. Y bueno, pues en caso de que vayas viendo que aparecen problemas, pues evidentemente el siguiente paso es intentar ayudar a mejorar el estado del animal con alguna sesión de fisio o algún tratamiento concreto. No tienen por qué ser una sesión, a lo mejor una sesión de láser, unos test. Claro, es que sobre todo depende también un poquito, porque por ejemplo los posquirúrgicos, ya sean a nivel de ortopedia o neurológico, casi siempre el que marca un poquito cuando se empieza la rehabilitación, si está descrita, es el cirujano. Entonces, vale. Antiguamente sí que muchas veces lo que recomendaban era mucho más tiempo de reposo del que se está diciendo ahora. Ahora, cuanto antes se empiece a mover el animal, se han visto muchísimas mejorías. Entonces, lo suele marcar el cirujano. A partir de ahí ya, una vez lo marca el cirujano, ya el rehabilitador empieza a hacer sus sesiones cuando el tiempo que él cree conveniente. Eso en cuanto a posquirúrgicos. La otra pregunta, pues bien, como ha dicho Emilio, preguntabas tú, en animales mayores hay que tener mucho cuidado porque una de las enfermedades silenciosas es la osteoartritis, como bien estamos diciendo, y muchos propietarios la achacan a que el animal es mayor y piensan que no hay ninguna solución. Entonces, simplemente hay que ver estos cambios en el animal con los que comentábamos, de cambios de actitud, de posturas, de movimiento, para que con eso sean capaces de reconocer que a lo mejor está pasando algo y ya nosotros valoremos y les expliquemos. Claro, al final es un poco el ir de la mano de todas las partes, ¿no? El cirujano, el rehabilitador, el dueño, que el dueño os diga, oye, pues sí, efectivamente, ¿no? Estoy detectando esos cambios de posturas o de comportamientos, y que empiece todo el proceso. Claro. Y luego, una vez que estás en una sesión de rehabilitación o estás con el rehabilitador, ¿qué tipo de técnicas puedes practicar con un perro o con un gato? Porque entiendo lo mismo, ¿no? Al final, igual que decías que un animal no habla, entiendo que muchas veces un animal no entenderá muy bien qué está pasando ahí. ¿Por qué de repente estoy haciendo según qué ejercicios o me meten en alguna máquina sin tener muy claro qué está pasando? Vale, pues eso es muy importante. Hay que tener mucha paciencia y dedicar mucho tiempo, porque estos animales evidentemente no se les puede forzar a hacer ciertos ejercicios. Tienes que interactuar con ellos, dejarles su espacio, que ellos se encuentren cómodos, trabajar incluso con chuches, con algo apetecible para que puedan ir colaborando en los diferentes ejercicios. Pues podemos trabajar de diferentes maneras. Aquí sobre todo lo que hacemos nosotros es lo que te digo, que la mayoría de casos suelen venir por problemas degenerativos o posquirúrgicos. Luego, vale que aquí en Albacete no se hace, pero para que un poquito la gente también lo sepa y que cambian las cosas, hay perros deportivos. Por ejemplo, en Albacete eso también se encarga un fisio, o perros de mussing también existen. En este caso no es el nuestro. Nosotros, sobre todo lo que tratamos en la clínica, se trabajan con terapias activas y pasivas. Vale. Las pasivas suelen ser pues cinesiterapia pasiva, que se llama, que es de una manera, evidentemente como su propio nombre indica, pasiva. El veterinario lo que hace es a intentar ir articulación por articulación, creando movimientos de flexión y de extensión, acompañados de masajes, de estiramientos, para mejorar rango de articulaciones, trabajar contracturas, todos esos tipos de trabajo pasivo, como proporcionar terapias de calor y de frío, contrastes de calor y de frío dependiendo de la patología, puede ser de manera pasiva. Luego las activas, trabajamos con ejercicios de suelo, hay cintas terrestres, en las pasivas también entran terapias de láser, nosotros trabajamos con un láser terapéutico, con electroestimulación.
Pasiva quiere decir que el animal simplemente tiene que estar y dejarse hacer por nosotros, no tiene que hacer ningún movimiento activo. Ya cuando entramos en las activas, sobre todo en problemas neurológicos, pues podemos trabajar en el suelo, diferentes ejercicios de cavaletis, de marchas, de cargas. Dependiendo de la patología está indicado cosas diferentes. Claro, entiendo que aquí, imagino que la preocupación de un dueño es ver si realmente hay una mejora, hay un progreso, ¿no? ¿Se notan los beneficios a corto plazo o entiendo que es más a largo plazo, verdad? Es una labor de mucha paciencia, del veterinario mucha y del dueño el doble. Porque si el dueño no tiene la paciencia para esperar a ver los resultados, imagínate un perro que llega de una cirugía por una hernia discal, que está semiparalítico, está paralizado casi de atrás. Para conseguir que ese animal ande necesitas semanas o meses. Y Amaya ha tenido casos allí y los tenemos publicados en el blog. Sí. Ha tenido casos de meses y meses hasta conseguir que un animal pueda volver a recuperar la funcionalidad y andar. A veces lo consigue del todo, a veces quedan pequeñas deficiencias, pero son procesos largos y donde el propietario se tiene que involucrar mucho a la hora de llevarlo a la clínica, de hacer ejercicios en casa y evidentemente afrontar ciertos gastos que son también importantes. Claro, porque hablando de esos ejercicios en casa, ¿cómo puede contribuir un dueño de una mascota en casa a que la recuperación sea más rápida o sea mejor? Claro, en casa, sobre todo lo más fácil y que pueden acceder los propietarios son a terapias pasivas. Dependiendo también de la patología, podrán hacer más o menos. Cuando implica, por ejemplo, en osteoartrósicos, pues los movimientos pasivos los pueden hacer, los estiramientos. Yo ellos suelen estar conmigo en las sesiones. Ajá. Y les suelo explicar cómo se hace para que ellos en casa también lo puedan hacer, porque son ejercicios que se pueden hacer a diario. Todas las pasivas, estiramientos, movimientos de todas las articulaciones, masajes generales, aplicaciones de calor, de frío. Ahora, cuando ya se necesitan máquinas más específicas, eso lo tenemos que hacer en clínica. Si son algo más que requieren procedimientos activos, como a lo mejor rehabilitaciones de animales posquirúrgicos, neurológicos, sí que hay una serie de ejercicios más activos que se pueden explicar a los dueños facilitos para hacer en casa. Entre ellos, por ejemplo, unas sentadillas, unos cavalietis. Son ejercicios sencillos que con material casero se podrían hacer perfectamente. Indicado para cada animal y cada patología el número de repeticiones que tendría que hacer en casa. Claro, porque al final entiendo que esto es una cuestión no solo de mantenerlo a lo largo del tiempo, sino de hacerlo de forma constante y continua, ¿no? Exactamente, al igual que en humana, cuando seguramente todos hemos ido a un fisio y sabemos que es son procesos largos y que tienes que tener una continuidad. A nivel de prevención, ¿hay algo que podamos hacer antes de que surjan algunos problemas para evitar que, si aparecen, sean menores o evitar directamente que aparezcan? En principio, como prevención, evidentemente... Pues, en animales deportivos. En animales deportivos, bueno, y en los mismos animales caseros, pues evidentemente las sobrecargas de ejercicio pues son candidatos a dar problemas en el posterior. El típico perro de ciudad que sale 2 veces al día, media hora, y mañana me lo llevo al campo a subir montaña durante 5 horas. Claro. Pues ese el lunes va a estar muerto, no, lo siguiente. Lo mismo que nos pasaría a nosotros. Exactamente. Entonces, pues ese tipo, como prevención quizás sea eso, porque evidentemente eso genera sobrecargas musculares, genera problemas que pueden acabar en contracturas, roturas musculares. Pues la manera de prevenirlo es tener un poquito de precaución a la hora de proponerle ejercicios al animal. Y como prevención también muy básica y que la más difícil de cumplir, sobre todo muy propensa en diferentes patologías, es el sobrepeso. El sobrepeso es una de las partes que más nos toca trabajar muchas veces con los clientes, porque es un factor que influye directamente en cualquier patología de fisio. Aparte de a nivel multisistémico, en enfermedades cardiorrespiratorias, por ejemplo. Pero en fisio es un factor muy importante y mucha gente no le presta la atención que le tiene que prestar. Con un animal en un peso ideal evitaríamos también muchas patologías. Claro, entonces ahí entiendo que quizá lo ideal sea, por un lado, no llevarlos de un día para otro, meterles una ruta de 5 horas, pero sí asegurarnos de que se mueven a diario y controlar la alimentación. Exactamente.
Y por ir cerrando, si tenemos una mascota en casa con problemas de movilidad reducida y demás, ¿hay algo que podamos hacer para que estén más cómodos, para que se sientan más a gusto, para que su día a día en casa lo hagamos lo más sencillo posible? Sí, sobre todo habituar un poquito la zona donde el animal se mueve más. Si tenemos un poquito de dificultad pues a la hora de subir a un sofá, si son animales que se van subiendo al sofá, por ejemplo, toda su vida y llega un momento de su vida que no pueden, les es difícil, también para ellos es frustrante. Se puede ayudar poniendo escaleritas o una rampa. En suelo, muchas veces que tenemos en casa tarimas que les escurren y les es más difícil incluso levantarse, incorporarse. En la zona donde ellos estén se pueden poner moquetas, alfombras viejas para darle un poquito más de agarre y que hacerlo más fácil, quitar algunos obstáculos. Si hay zonas de escalones o escaleras, poner una rampita o ayudarles a subir. Se pueden ir amoldando muchas situaciones dependiendo de la patología. Al final, una vez más, adaptar una vivienda igual que la adaptaríamos para nosotros. Exactamente. Pues a no ser que tengáis algo más que comentar que creáis que se haya podido escapar, yo creo que hemos hecho un repaso bastante general al tema. Yo creo que sí. Pues Amaya, Emilio, como siempre, un placer teneros por aquí. Nos vemos en el próximo episodio y recordad que podéis escuchar el resto de episodios tanto en Spotify, iVoox, YouTube. También Clínica Veterinaria Argos está en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y la clínica en pleno casi centro de Albacete, disponible para que vayáis cuando lo necesitéis. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.